caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, y una eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Bienvenidos, como siempre, a esta gran celebración de la Eucaristía, que es el amor de los amores que se derrama en su palabra y en su cuerpo y en su sangre. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Por eso la Eucaristía es el alimento más importante de nuestra vida. Es el corazón de la Iglesia. Bienvenidos los que estáis aquí en el templo de la Basílica de la Concepción, y los que a través de la 13TV, en las cárceles, en los hospitales, en las residencias, en vuestras casas, en tantas partes, como recibo pues cartas vuestras de agradecimiento al bien que hace el don de la Eucaristía en vuestros corazones. Ofrezco la Santa Misa por Lorenzo y por Luis. Hoy es la memoria de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia, que nació en Saboya en 1567. Verdadero pastor de almas, consiguió que muchos hermanos que se habían separado volvieran a la comunión católica y con sus escritos enseñó a los cristianos la devoción y el amor de Dios. Fundó junto con Santa Juana de Chandal la Orden de la Visitación y en Lyon entregó humildemente su alma a Dios el 28 de diciembre de 1622. Fue sepultado en Antibes, en Francia, tal día como hoy. Y humildemente reconozcamos nuestros pecados y acojamos la misericordia que Dios Padre nos ofrece. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se hiciera todo para todos, por la salvación de las almas. Concédenos en tu bondad, a ejemplo suyo,
manifestar siempre la dulzura de tu amor en el servicio a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido de la nueva condición, que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados, y todo lo que de palabra o de obra realicéis. Sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camina por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo les roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que atraer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor.
Palabra del Señor. Estamos celebrando durante esta semana la oración por la unidad de los cristianos. Hay otro rebaño, nos ha dicho Jesús, que no pertenecen al mío. Las voy a buscar para que vengan al redil y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. A Jesús le preocupaba muchísimo dos cosas, sobre todo al final de su vida: la permanencia de los creyentes que le habían seguido cuando él muriera y resucitara, y la unidad de todos los cristianos. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, el creer en la unidad y el que estemos en la Iglesia, los cristianos unidos, es una condición para que el mundo crea. Cuando el Concilio Vaticano II hablaba del ateísmo y decía el ateísmo es una mancha que está inundando nuestro mundo de hoy, decía el concilio, hay tres razones por las cuales el ateísmo tiene cada vez más adeptos. Y una de ellas era esta: el escándalo, el pecado de escándalo que damos los creyentes en Jesús estando divididos en distintas religiones. Y el segundo, la falta de coherencia en nuestra vida cristiana. Son las dos razones que el Concilio Vaticano II argumentaba para ver la razón, las raíces de por qué el ateísmo cada vez se va implantando más en nuestra sociedad. Que por otra parte el ateísmo ha cambiado ahora por el agnosticismo, porque los ateos eran gente muy inteligente y daba gusto dialogar. Con los agnósticos es imposible dialogar. Cuando preguntas para dialogar, es como dices tú a tu hija, ¿de dónde vienes? Y dice la niña, pues acabó el diálogo. Porque no habla y encoge los hombros. Bueno, pues con los agnósticos es muy difícil dialogar. Por eso la Iglesia, decía el Papa Francisco, es difícil la unión entre todos los cristianos que creemos en Jesucristo, que fue la división terrible con Lutero. A nivel intelectual, decía el Papa, es muy difícil llegar a un acuerdo y a una comunión. Pero yo os invito a dos tareas que todos los creyentes en Jesús, luteranos, protestantes, ortodoxos, etc., podemos trabajar y podemos estar unidos. Y él nos proponía dos tareas. Una, hay que rezar unidos. Hay que orar para que el dueño de la mies nos conceda el don de la unidad. El don de la unidad es un regalo del Señor, que hay que pedírselo, hay que insistir. Lo que pidáis en mi nombre, yo os lo voy a conceder, nos ha dicho Jesús. Por eso la Iglesia hace muchos años ha instituido la famosa semana de oración que termina mañana, el día 25, con la conversión de San Pablo, pero como es domingo, lo ha adelantado, pedí consejo a los liturgistas
adelantado la clausura de la unidad de los cristianos a hoy. Hay que orar por los cristianos. Y en segundo lugar, decía el Papa Francisco, hay que trabajar por la paz. La paz, mis queridos hermanos, todos estamos como agotados, cansados de la falta de paz en nuestro mundo de hoy. No solamente por las guerras, que ya tenemos ahí bastante follón, ¿no? Y lo que ha pasado con los trenes. Eso no nos quita la paz. ¿Cuánta gente sufre? ¿Cuánta gente se siente desolada? ¿Cuánta gente ha perdido lo más precioso de su vida, que es la vida humana? De un familiar, de un amigo, de una esposa, de un hijo. 43 muertos no es una broma, hermanos. Teníamos todavía en la mente lo de la Dana de Valencia encima de nuestra cabeza. Tenemos en nuestra mente también la cantidad de muertos que el accidente de carretera, muchas veces por imprudencia, pierden la vida. Y eso nos hace sufrir. Dice el Papa, cristianos del mundo, unidos para pedir por la paz, trabajar por la paz. Lo peor, decía el Papa Juan Pablo II, es que los cristianos estemos callados. Es lo peor que puede pasar a un cristiano que esté mudo. Que no diga lo que pase. Que no sufra por lo que pase. Que no comparta con lo que pase. Que no escuche a los que sufren y están abandonados. Creo que ha sido un ejemplo precioso en Córdoba de cómo las parroquias del pueblo donde ha sido el accidente se han volcado y han abierto las puertas. No solo han abierto las puertas de la parroquia y de los salones de Cáritas, han abierto lo más importante, la puerta del corazón. Lo que el mundo necesita hoy es gente que sepamos amar, que sepamos amar. Y lo que al final va a quedar de nuestra vida, el día de nuestra muerte, es si hemos amado, no va a quedar otra cosa. Si realmente hemos amado con un corazón de misericordia, de perdón, de ayuda, de ternura, de misericordia, de comprensión para la gente que nos rodea. Y la tercera idea de hoy, sabéis que estamos en nuestra parroquia, en nuestro arciprestazgo, con la visita pastoral. Es una de las tareas que el obispo diocesano, el Papa, le encomienda. Que visite a las parroquias, que son los lugares donde habitan los hijos y las hijas de Dios, para escuchar, para conocer, para acompañar, para ayudar, para corregir también si algo estamos haciendo malo. Bueno, pues en nuestra parroquia llevamos toda esta semana. Mañana tendremos la misa estacional, que es la misa más importante del obispo. Nos ha mandado el señor cardenal a un obispo auxiliar, porque él no puede llegar a todos, a don Vicente, que se está reuniendo con todos los grupos de la parroquia. Ahora por la mañana a las 11:30 comenzará con la juventud y luego a la 1 con todos los matrimonios de la parroquia. Y por la tarde seguiremos trabajando con los libros y con más tareas. Vamos a pedir para que esta visita pastoral nos ayude a nuestra parroquia, a nuestro arciprestazgo, a estar más cerca de nuestro obispo, a querer a nuestro obispo, a obedecer a nuestro obispo. El buen pastor, el pastoreo del buen pastor se prolonga en la Iglesia en los que Él ha elegido, que son los obispos y nuestros sacerdotes, para que nos guíen a los verdes prados,
nos lleven a las fuentes de la misericordia y nos alimenten con el pan de la Eucaristía. Vamos a vivirlo con intensidad y con gozo y con obediencia. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, para que siendo signo de unidad pueda vivir en libertad, en paz, en todas las partes del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores y representantes de las distintas iglesias y comunidades eclesiales, para que nos muestren el camino del diálogo y la comprensión mutua, potenciando los lazos de unidad que el Espíritu Santo ha hecho crecer entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos y cada uno de los miembros de la Iglesia, para que abiertos al Evangelio, se dejen guiar por Cristo y su Espíritu en las relaciones y los diálogos ecuménicos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos que sufren por cualquier causa, para que sientan cercana la presencia alentadora del Señor y encuentren en los cristianos una mano tendida en sus situaciones de dolor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que celebramos la Eucaristía, para que despierte en nuestros corazones el deseo de conversión, que haga posible vivir un día la comunión plena entre todos los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras intenciones particulares, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que con fe te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio de salvación te ofrecemos, Señor, enciende nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo, para que inflamaste admirablemente el alma llena de ternura de San Francisco de Sales. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de alabanza. Santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestro obispo José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Lorenzo y Luis, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, vamos a pedir al Señor la misma intención de Jesucristo, su Hijo. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos vosotros. Daos de corazón la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el pan que nos da la vida. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar, nosotros entregados al hermano comemos este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecido, nosotros olvidando divisiones bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor,
cielos nuevos como los de este pan. Acerquémonos todos los cansados, porque Él es nuestro alivio. Y siempre que el desierto nos agobie, bebamos este vino. Oremos. Dios Todopoderoso, por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos que imitando en la tierra el amor y la mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. También mañana comenzamos la semana de la palabra. Es verdad, como decía el Papa Benedicto XVI, que el cristianismo ni en la liturgia es Jesucristo, pero en el libro encontramos dichos y hechos de Jesús, porque es palabra inspirada. El Papa Francisco instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario, el tiempo de la palabra. Ha salido un documento precioso de la Conferencia Episcopal. Si entráis en Internet, Conferencia Episcopal, encontraréis un documento precioso que yo voy a comentar todos los días delante del Santísimo en la adoración, que habla muy bien de la importancia de la palabra de Dios, de cómo conocerla, orarla, vivirla y proclamarla. Podéis ir en paz.